¿Tú cómo nos ayudarías a todos a reprogramar todos esos pensamientos? Si yo quiero cambiar mi pensamiento, lo primero que tengo que cambiar la verbalización. Lo que digo tiene mucho poder. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Terreno con Casi. En este nuevo episodio nos acompaña Andrés Albarrán. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Gracias, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegra. La verdad, nos interesa mucho tu trayectoria y cómo has evolucionado durante todos estos años. Cuéntame más lo que ha pasado. Bueno, yo tengo 41 años y en estos 41 años, de alguna manera, la construcción de lo que ha pasado ahora en mi vida y lo que está pasando, de alguna manera comenzó como a los 17 o 18 años. Yo tuve un episodio en mi vida fuerte y es que yo soy de aquí cerca, una población que se llama Funza. Bueno, soy de Mosquera, pero tuve mi experiencia en Funza, nos intentaron atracar y me dieron un balazo. Casi me matan por eso. Y después de esta experiencia yo como que tuve un punto de quiebre personal y tomé la decisión de cambiar, de dejar el alcohol, dejar los vicios y empezar a construir una espiritualidad. Y con eso en mente o bajo esa perspectiva, pues digamos que la espiritualidad me llevó a construir lo que soy hoy día. Empecé a ir a una iglesia, empecé a buscar a Dios, empecé a entender el poder de la palabra, el poder del pensamiento positivo, el poder de construir eh, verbos distintos, digámoslo así, y empecé a tener como una visión distinta de la fe. La fe. La fe, no la fe de creer en algo solamente, sino creer que ese algo o ese alguien podía operar en este plano material. ¿Y para ti qué es la fe en sí? Pues diría que está en el libro sagrado, fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entonces yo creo que cuando una persona actúa en fe, eh, opera, se rige y vive bajo la certeza, camina en certeza, vive en certeza, habla en certeza, opera en certeza. Y a pesar de que las circunstancias al fuera no sean las más eficientes, como las mejores, una persona que tiene fe espera que lo que declara, que lo que cree va a ocurrir y actúa como si ya existiera en consecuencia, digámoslo así. Entonces aquí la fe viene a ser algo que te da un poder mental. Sí, de hecho la fe es mental. Es mental. Sí, claro, la fe es mental porque dice por ahí en el libro sagrado que si tú crees con todo tu corazón, ¿dónde está el corazón? Acá, Sí, ese es el órgano, pero ¿dónde está el corazón? el corazón, siento que es muy emocional. Mm, El corazón no solamente es el corazón como tal, sino son muchas emociones y está también en el cerebro. sí, claro. A mi juicio, el corazón está en la mente y en la mente está en el cerebro. Entonces, la fe y el poder de la mente están completamente conectados. Obviamente que existen estudios actuales que hablan de que nosotros tenemos una segunda mente que es el estómago. Dicen que Total. el estómago se convierte en el segundo cerebro, pero a mi juicio la fe está en tu cerebro, en tu cabeza. De hecho, hay un texto que dice que nosotros debemos transformar el espíritu de nuestra mente. O sea que la espiritualidad también está en la mente. La espiritualidad se encuentra en la mente Mm. y tú crees que más allá de la mente hay algo que lo controla y que hace que todo pase. Sí, yo leí un libro hace mucho tiempo que se llama El poder de la mente subconsciente. Lo recomiendo para que lo leas. O si ya lo leíste. Supongo la persona Sí, que nos están viendo no lo he ya lo leído. leyeron. Tal vez ya lo leyeron. Si ya lo leíste, di like, ya lo leí. Mm, en ese libro yo contextualicé como muchos elementos y como que conecté muchas cosas de las que había aprendido en mi vida. Entonces, si hablamos de espiritualidad, bajo las creencias que yo tengo hay un espíritu superior que rige mi espíritu. Y lo que yo tengo que entender es que esa mente subconsciente está conectada con el espíritu superior. Yo le llamo Dios. Dios.
Entonces, bajo esa perspectiva, Dios controla mi espíritu y ese es el poder que tiene la mente subconsciente de conectarse con Dios. Yo también una vez leí un libro, el libro se llama Conversaciones con Dios y me Ujú. leí las 3 ediciones, ahorita hay como más. Y el libro hablaba de que uno mismo tiene el poder de Dios Es verdad. de crear y de crear con el pensamiento, que la primera, que el primer poder de creación es el pensamiento Sí, acompañado con una emoción. así es. Entonces, hablando de estos pensamientos, cuando la gente tiene pensamientos negativos, atrae mucho negativismo a su vida. Sí, claro. Mira que piensa en esto. Dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ujú. ¿Y en qué nos parecemos a Dios? Es la pregunta. Porque divinos, pues sí, tal vez somos, pero sí. Obviamente. Omnipotentes, No, no somos. Omnipresentes. O sea, yo no conozco el primero que sea, que tenga el don de la ubicuidad. Tú estás acá conmigo, no estás con tu exacto. esposa, ni con tu hijo, ni con, ¿cierto? No, Entonces, si no somos omnipotentes, ni todopoderosos, ni omnipresentes, ni tenemos el don de la ubicuidad, ni tenemos el don de la presencia, que son como las características que tiene Dios. Entonces, ¿cuál es esa área en la que nos parecemos a Dios? en la creación. En la creativa, en la área creativa. Entonces, Dios nos entregó a nosotros la potestad o la posibilidad de crear cosas, pero las cosas se crean en dos partes. La primera es en el pensamiento, o sea que los pensamientos son cosas. Voy a poner un ejemplo, esta mesa. Alguien tuvo que concebirlo primero, Hoy sí. ahí ya empezó la creación. Y después esta creación se manifiesta de forma física. Entonces una cosa es crearse con el pensamiento y otra cosa es que el pensamiento se vuelva cosas. Toda creación fue un pensamiento. Exactamente. Toda la creación fue primero un pensamiento, pero más importante que un pensamiento es que toda creación está ligada a la palabra. Y te voy a explicar el concepto. Vuelve y juega el libro sagrado. Dice que Adán fue el encargado de ponerle nombre a las cosas. Entonces, y que hoy se llaman como tal. Eso tiene una profundidad, que la mayoría de la gente dice, ay, sí, jirafas porque Adán le... No, no sé. Eso tiene que ver más con la capacidad que tenemos actualmente, nosotros, de crear cosas con la palabra. Entonces, pues, el orden es pensamiento-palabra. Déjame terminar. ¿Esto qué es? Una mesa, No, esto es madera, madera. ¿cierto? Pero resulta que alguien la concibió y tuvo la idea de unir madera y darle forma a una Mesa, mesa. Entonces la madera se volvió mesa, o sea que la mesa fue creada después de la concepción de la palabra. claro. Entonces ese es el orden de las cosas. Tú preguntas algo muy sabio y es que si yo atraigo cosas negativas con lo que pienso, claro, porque si yo estoy pensando mal, estoy diciendo mal, pues eso es lo que voy a crear alrededor de mi vida. Claro. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Entonces la palabra y el pensamiento están ligados al 100%. Por eso en el principio era el verbo. Las ideas, si no están verbalizadas, no existen. Y últimamente es muy complicado transformar esos pensamientos, esas palabras en algo positivo porque la gente tiene pensamientos muy limitantes. Sí, claro. Y más que limitantes, son personas que tienen maledicencia en su boca. O sea, lo primero que uno debe corregir cuando quiere construir un pensamiento distinto es cambiar la palabra. Lo que digo tiene mucho poder. Pues imagínate, Yes. crean cosas. Entonces, si yo quiero cambiar mi pensamiento, lo primero que tengo que cambiar la verbalización. Y esa palabra que tú pronuncias se va al subconsciente. El subconsciente también es el más poderoso para crear. Así es. Qué interesante. ¿Y Mm. tú cómo nos ayudarías a todos a reprogramar todos esos pensamientos? Hay un concepto que es en la programación neurolingüística y eso tiene mucho de ciencia. Cuando yo empecé en la universidad, yo estudié psicología, no terminé, pero estudié un par de semestres. Yo recuerdo que nuestro profesor nos decía que había una pseudociencia que se estaba poniendo muy de moda, que era el PNL. Obviamente que un científico siempre va a atacar todo lo que no tenga que ver con medición, Claro. pero, pero tiene mucho de cierto. El concepto es, si tú tienes un pensamiento y ese pensamiento
está mezclada una emoción muy fuerte y esa emoción muy fuerte se declara. De hecho, en la Biblia lo dice, si tú le dices a ese monte que se mueva de aquí para el mar y no dudares en tu corazón, lo que dices será hecho. Nosotros hoy movemos montañas. Y si no, entonces, ¿cómo crees que, por ejemplo, en Hong Kong hicieron una pista en el mar? Yo he ido a Hong Kong, tú te montas en una montaña, tú subes a una montaña, no sé cómo se llama, donde está el Buda, y literalmente está puesto en el mar el aeropuerto. Entonces yo le pregunté a nuestra guía, yo he ido 2 veces a Hong Kong, cuéntame cómo hicieron eso, y dijeron, cogieron una montaña y la echaron en el mar. Movieron montañas, Lo que pasa es que uno siempre espiritualiza lo que dice la Biblia. Y sé que eso no es un podcast religioso, pero tiene mucho que ver con la espiritualidad. obviamente. Mm, el concepto es simple. Tú quieres reprogramar tu mente, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu lenguaje, Cambiar cómo te expresas. cambiar cómo te expresas, lo que sientes cuando te expresas y muy importante aún, lo que dices. Lo que dices que a veces uno no es consciente. Claro. Entonces, imagínate que estamos todo el tiempo maldiciendo, groserías, estamos diciendo mentiras, eso fragmenta el carácter. Y cuando se fragmenta el carácter, pues ahí es cuando nosotros empezamos a, de alguna manera, destruir nuestra capacidad creativa. Uy, sí. Entonces, si nosotros reestructuramos nuestro lenguaje y empezamos a cultivar nuestra mente, porque nuestra mente es como un jardín. Ujú. Recuerda eso, Andrea. Oyente, su mente y mi mente es como un jardín. Y lo que yo le ponga al jardín, eso va a crecer. O sea, no sé si aquí afuera de ese teatro hay muchos jardines. Si tú Sí, coges y siembras arroz y las condiciones se dan, el jardín, pero si siembras, no sé, una hierba que sea venenosa, va a dar, porque el jardín no dice que es bueno o que es malo, el jardín simplemente da el fruto. del fruto. ¿De acuerdo? Entonces tu mente es exactamente un jardín. Entonces si tú quieres reprogramar tu mente, cambia tu lenguaje y empieza a meterle cosas a tu cabeza que estén alineadas o como enfocadas en aquello que quieres lograr. El problema de nosotros es que no sabemos qué queremos lograr. Y al no No saber qué queremos lograr, pues decimos cualquier cosa. decimos a veces cosas que no queremos y eso hace que pasen. Ujú. Totalmente cierto. ¿Y tú cómo lograste reprogramar tu mente? ¿Tu experiencia cómo fue? Cuando yo entendí el concepto del poder de la palabra y el poder del pensamiento positivo, de hecho hay un libro que a mí me encanta, se llama El poder del pensamiento tenaz, de Norman Vincent Peale. Bueno, en realidad fueron 2 libros que yo leí. Uno es un escritor chino que se llama Washman Nee, es súper complicado encontrar un libro de él. Bueno, ahora por internet tal vez pueda ser un poco más fácil. Tiene que ver mucho con la espiritualidad y espero que... Sí, no pasa nada. Aquí también hablamos de espiritualidad. Súper. Yo leí un texto un día que decía que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, estamos. Ahora imagínate la situación. Estamos sentados en los lugares celestiales y yo en funza con los zapatos rotos. Sí, o sea, yo decía, pero ¿cuál que estamos sentados? O sea, ¿sí o no? Total. Y estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Yo decía, pero ¿cuál bendición espiritual? Si yo odio a la gente, si tengo rencor, si tengo... ¿Cierto? O sea, ¿Cómo así? ¿cómo así? Contexto. Sí, porque nosotros confundimos la verdad con la realidad. Estoy impactada. Es que el libro trata de temas muy espirituales, pero Mm, que son muy reales. sí, Y la espiritualidad no solamente es rogar, sino agradecer. claro, Y cuando tú agradeces hasta por lo que no tienes, también te llega. claro, Porque no solamente estás ahí reprogramando tu inconsciente, sino que también estás atrayendo cosas buenas a tu claro. vida. Ujú. Y cuando tú dices, no voy a maldecir, no voy a decir esto, no voy a vivir en una mentalidad negativa, estás diciendo, aprende a vivir desde el agradecimiento Claro, y desde entender que todo lo que pasa en tu vida es por algo y mm, para algo y no solamente es porque tienes un mal día, así porque es. no existen males No, días. simplemente existen días.
Recuerda que las cosas no son como son, sino como yo las veo, como yo las interpreto. Entonces, termino con el concepto. Cuando yo leí ese texto, yo empecé a darme cuenta que existían leyes que regían mi vida que yo no las entendía, porque aquí viene el punto. Todo lo que estamos hablando son leyes, son principios. Principios del todo. Entonces, si yo salgo corriendo aquí para allá y salto, me voy a golpear. No se rompe la ley, me rompo yo, porque la ley dice que hay una ley que se llama la gravedad. Entonces, uno de los principios que yo entendí es que Dios, el ser espiritual que rige mi espíritu, llama las cosas que no son como si fuesen. Total. Y el Dios que tú me hablas es un Dios más que una religión, es una fuente de poder, Sí, una claro. fuente que te focaliza. Ujú. Tú sientes que todo el mundo necesita esa Sí, claro. focalización, Ujú. esa espiritualidad Sí, para yo creo que poder. uno de los propósitos que yo tengo en este mundo es enseñar a la gente que Dios está vivo, que Dios no es un cuento, que Dios no es algo que, o sea, yo soy la manifestación de Dios aquí. O sea, yo, si no fuera por esos principios, por esos valores, por todo lo que te estoy contando, yo no sería lo que soy. Yo siento que todos tenemos un propósito y todos de cierta manera somos la manifestación de Dios. Así es. Cuando tú, ejemplo, tú estás llegando a un lugar y de la nada alguien se tropieza contigo y te dice, cuidado que allá hay un ladrón. No es una persona como tal, es Dios diciéndote, Así es. ten cuidado. Porque la gente dice que todo es casualidad No, y nada es es casualidad. causalidad. Es causalidad, Ujú. exactamente. Entonces yo digo, hay personas que están viviendo situaciones difíciles. Sí. Hay personas que dicen, no existe Dios, no quiero vivir. Y hay personas que cometen errores y también se sienten muy culpables. Ujú. ¿Cómo tú reprogramas esos pensamientos cuando durante toda tu vida has sufrido? Sí, mira que estos días yo tengo un podcast y creamos un programa o un canal que se llama Ser Feliz Nuestra Misión. Y yo estaba entrevistando a un grupo de personas a los que les estoy preguntando eso. Y yo creo que hay dos o tres cosas que una persona, y lo hemos visto en lo que hemos grabado, dos o tres cosas que se repiten de forma constante que le han ayudado a las personas que tienen un alto grado de sufrimiento. O sea, hemos entrevistado a personas que, te lo digo, han sido abusados. Hemos entrevistado a personas que tienen familiares eh, eh, con circunstancias de cárcel y cosas así, Ok. abandono, o sea, cosas tesas, fuertes. Y hay tres cosas que son como una especie de común denominador, inclusive que me pasaron a mí. Lo primero es el perdón. O sea, el contexto de perdonar, el hecho de perdonar las circunstancias, porque uno de estos decía o sea, te voy a contar la historia, se le murió un hermano. Ok. Y él nos contaba y nos decía, yo le echaba la culpa a Dios de lo de eso. Y, o sea, esto es fuerte. A mí no se me ha muerto un hermano. O sea, un familiar Y es era un una niño de parte 10 años, o que sea, es tenaz. es O sea, horrible. y él decía, yo culpaba a Dios. Entonces, hasta que yo tuve que perdonar a Dios. Otra persona que sufrió temas de abuso me dijo lo mismo. Yo tuve que aprender a perdonar. Entonces, el perdón es, yo creo que una de las llaves que puede abrir la reprogramación. Porque cuando tú perdonas, de alguna manera, como que te quitas la ira interna que te daña. ¿De acuerdo? Otro punto que, y te lo digo porque no teníamos programado esto que estamos hablando, esto es, para que todos ustedes Entonces, sepan, esto es chaladito. ajá. Un segundo punto que yo noto en ellos es la gratitud. Cuando tú perdonas pero agradeces, y ojo porque esto tiene que ver con espiritualidad, y es dando gracias a Dios por todo. Ahí dice todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo chiquito, lo... Imagínate tú poder decir gracias a Dios porque se murió mi hermano. Yo siento que en mi caso, Ujú. yo he vivido en un mundo donde he aprendido a perdonar y agradecer.
Y no es que mi vida haya sido difícil, Sí, sino que la vida misma me enseñó a agradecer por lo malo, claro, porque uno vive muchas situaciones obvio. y a uno le duelen muchas cosas, pero cuando tú agradeces lo malo, entiendes el por qué te pasó eso. Claro. Entonces, si tú perdonas y agradeces, un tercer punto que yo he visto, y esto es un punto muy delicado, no, muy relevante frente a lo que es encontrar el para qué me sucede eso. Las personas que yo he entrevistado en mi podcast y de hecho les hago la recomendación que lo puedan ver, Ser Feliz Nuestra Misión, así se llama el canal. Te digo algo, te digo algo. Siempre se preguntan ¿para qué esto? Y le encuentran un propósito a eso. ¿Para qué? O sea, cuando tú encuentras un propósito para las circunstancias, los más grandes dolores de la historia hoy son propósitos. Todo es un propósito. O sea, si tú miras personas que, o sea, hace un par de años yo estuve viendo un video de un famoso golfista colombiano, no recuerdo ahorita el nombre de él, que se le murió la hija de 3 años. Yo recuerdo cuando yo vi ese video, yo Dios casi me mío, muero porque yo acababa de qué nacer dolor. Benjamín, mi hijo. ¿Y sabes qué hizo él? Él creó un programa en los Estados Unidos para niñas con problemas de leucemia. Y él dice, mi mayor dolor se convirtió en un propósito. Y a muchas personas les ha pasado eso. Claro, tú miras a Oprah Winfrey, fue abusada. Y hoy día es una mujer súper influyente en el mundo. La otra vez yo escuché el caso de un chico Ujú, que él es cristiano ya. y él le detectaron Ah, un cáncer terminal. Y él, el día que se le detectaron, pues fue muy impactante. Pero él fue a la iglesia, se arrodilló frente al altar y dijo, gracias Dios. No sé por qué me está pasando esto. No sé por qué a mí, si yo solamente hago el bien, si yo solamente hago las cosas mm, para que las personas estén bien, pero gracias porque esto me está enseñando algo. Gracias por este cáncer. Cuando yo escuché que dijo gracias por este cáncer, yo dije, qué valiente. claro, Y después pasaron 2 meses. El chico tenía cáncer terminal. Pasaron 2 meses y se le desapareció el cáncer. sí, eso ocurre. Y yo dije, qué importante es agradecer los dolores. Porque uno dice, pues yo agradezco porque tengo a mis papás, agradezco porque tengo una casa, porque tengo una cama, pero tú no agradeces por un duelo. Y el duelo te enseña mucho. Y muchas personas por sus duelos han crecido demasiado. Profundo. Mira que cuando uno entiende el propósito de las cosas, o sea, Andrea, nos vamos a morir un día. Nosotros honramos la falsa idea de que somos eternos, y eso es un error. Eso es mentira. O sea, Dios nos va a llamar un día a pedirnos cuentas. Entonces de algo nos vamos a morir. Pero si tú vives con un propósito correcto en la vida, tú vas a vivir feliz. Yo puedo decirte que yo he encontrado personas, de hecho hace un par de meses ocurrió una situación con una de las socias de mi esposa en Cartagena, que en un audio le decía, yo sé que vos estoy bien, yo le doy gracias a Dios por esto que me está pasando, y se murió. Pero puedo decirte algo, esa señora en los 10 o 12 o 15 días que estuvo en el hospital con su cáncer, nos dio una lección a nosotros de fe, de gratitud, de perdón tan profundo, que probablemente la muerte de ella fue un propósito para ayudarnos a mucha gente a entender que hay que estar agradecidos, porque yo estoy bien. Pero entonces, ¿cómo reprograma uno el dolor? Recuerda, Dolor, encuéntrale propósito, un propósito al dolor. agradecelo y perdona. Perdona. Con esas tres cosas, Y estoy las seguro que la gente que está escuchando este podcast va a poder contextualizar. reprogramar. Cuando tú hablas de perdonar, uno dice, ejemplo, te perdono porque me hiciste daño, pero Ujú. no olvido. Ahí no estás perdonando, No. ¿cierto? Bueno, ese concepto de perdono pero no olvido es cierto, porque es que uno no se le olvidan las Bueno, no se cosas. olvida, pero cuando tú lo dices, perdón, porque no olvido, es porque estás Porque ahí, sí, guardando claro. un rencor. El cuento es el siguiente, es lo que yo he entendido del perdón. Primero,
El perdón es perdón. ¿Qué significa el perdón? Que yo quito el dolor que me produce la circunstancia. Porque lo que está mal del dolor es el resentimiento. O sea, yo no sé si tú has conocido gente que vive resentida 30 años. Y le Yo dicen, conozco gente que y dicen, usted hace 18 años, yo me acuerdo que me miró así, yo sentí, todavía lo siento. Y dice, pero, y se están muriendo. y eso mata Claro, porque mucho. eso produce cáncer. Bueno, no voy a entrar en ese detalle. Después entramos en esto. Después me invitas y Otro, te cuento un otro. poco de... Entonces, el perdón implica que tú quites el dolor de la circunstancia. No puedes olvidar la circunstancia, pero ahí está. Lo importante es que cuando tú recuerdes la circunstancia no te duela. Eso es perdonar. Eso es, a mi juicio, perdonar. Ahora, hay dos cosas que son importantes entenderlas. Una cosa es perdonar y otra cosa es relacionarse con el objeto de perdón, que yo sí lo entiendo y es que a ti Dios te dice perdone, no te dice relaciónate con la persona, a menos de que haya una institución en medio, eso es diferente. O sea, si hay una institución que rige, no sé, matrimonio, casa, hogar, familia, es diferente. Pero Dios no te obliga a ti a perdonar y relacionarte. Eso no es obligación. Lo importante es que no haya sentimiento, que no haya ese resentimiento, que no haya ese dolor por lo que te pasó. Piensa en algo que te haya dolido mucho. A mí me dolió mucho una vez mi infancia. Ujú. Me hacían bullying. Ok, acuérdate de la amiga que te hacía bullying, ¿cómo se llama? Pues no voy a decir el nombre acá, pero pues Ella. ella. ¿Te duele Ella, pensar en ella? no. Mira que si ahorita ella me pidiera ayuda, yo la A ver, ayudaría. eso es perdón. Ahora, ¿tienes que tener una relación con ella? No, No, pero tampoco vas a tenerla aquí metida con... porque entre otras cosas, cuando uno odia a alguien y no tiene perdón, uno está buscando que esa persona sea destruida. obvio, El odio y el rencor implica muerte para el otro. claro. No es tan indelicado odiar. No, normal. Si no se pudo, pues no se pudo. Si no fuimos pareja, pues no somos pareja. Pero el perdón implica que el dolor se tiene que ir de mi vida. Y es que cuando tú odias a alguien, el problema es para ti. El objeto que, o el vaso que mantiene la ira, se hace más daño. Es como un veneno. Es como si yo fuera un veneno aquí y te odio a ti y yo Y le das, y le me lo das. tomo yo. Me estoy tomando el veneno y esperando que te haga daño a ti. Me está haciendo daño a mí. Exacto, el rencor solamente te mata a ti. Claro. Pero cuando hablas de dolor, ¿tú sientes que el dolor es algo malo? No. De hecho, estoy leyendo un libro que se llama Dolor en el liderazgo. De hecho, es un error que no te duelen las cosas. Exacto. Hay Mira, un bloqueo ahí. en el libro habla acerca de que el dolor o carencia de dolor es igual a la lepra espiritual. Yo no sabía que biológicamente hablando la lepra es que tú te vuelves insensible. Insensible, sí. Insensible, o sea, si tú te cortas no sientes nada. No sientes nada. Entonces hay lepra espiritual cuando no hay dolor. Cuando tú eres un indolente, eso también es malo. Y no eres empático. Claro, porque no hay empatía, no te hace humano. Y si no eres empático, no sabes cómo vincularte afectivamente ni Ujú, relacionarte con la claro. gente. No, el dolor es súper importante porque el dolor te vuelve te humaniza. Y es necesario Claro, y el dolor te enseña. para crecer. Claro. O sea, piensa en una quemada que tú te pegaste. No sé, te quemaste. Uy, sí, Imagina una que no vez. te doliera la quemada. Te zancochas Y seguirías ahí. Claro, en cambio, si te duele, tú sabes que, uy, ahí no me acerco. Yo una vez vi una película de la lepra Ujú. y la chica que protagonizaba la película, ella era sobre juegos y ella la llamaron a ese juego porque no sentía. Claro. Y ella murió al primer intento. Ujú. Y yo dije, no sentiste dolor, pero tampoco hiciste nada. Y entonces, ¿qué aportaste en ese juego? Y es así cuando las personas no sienten dolor. Hay personas que en su infancia les causaron mucho dolor Sí, claro. y generaron un bloqueo emocional. Ujú. Un bloqueo emocional que
en su adultez hacen que ellos no tengan vínculos con nadie y no se puedan relacionar fácilmente. De acuerdo. Y eso dificulta mucho cuando tú quieres expandirte, porque no puedes hacerlo, No hay porque no hay empatía. empatía. No, porque no, y aparte no te puedes poner en el lugar de los demás si no conoces la situación de los demás, porque nunca has sufrido o tenido ese. Exactamente. Ujú. Y aquí también entra un tema de las personas que son narcisistas, ¿no? Ah, sí, Las personas que solamente debido a un dolor muy fuerte en la infancia, ahorita no sienten empatía por el otro. sí. Y solo por ellos mismos, porque hay pobrecito yo. Mm. No, nadie es pobrecito. Todo el No, mundo vive experiencias. obvio. Y a todo el mundo le duele algo. Tu dolor te duele y no te estoy juzgando por eso. Pero yo también tengo mi dolor y no te lo estoy contando. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que muchas personas cuando se creen el ombligo del mundo, sienten que lo más terrible es lo que les pasa a ellos, que lo más grave es lo que les pasa a ellos, Total. ¿de acuerdo? Y yo creo que eso es un error porque, o sea, no somos tan importantes. O sea, somos más de 8 billones de humanos en el mundo. Cuando tú dejas de pensar que eres tan importante, pero te haces valioso, cambia la perspectiva. Valioso. ¿Cómo así? ¿Valioso para quién? ¿Para ti mismo? Sí, yo creo que el problema de los seres humanos que son narcisistas o es que no tienen una buena autoimagen y necesitan que los demás entren en conmiseración consigo mismo o Por- con él mismo. Porque ellos no se consideran a ellos mismos Claro, como algo como no son importante. importantes, como yo no tengo una buena autoimagen, no tengo una buena autoestima, entonces necesito que las demás me la den. Y como las demás no me lo dan, entonces me vuelvo narcisista, para que la gente se apiade de mí, o para que la gente, es esa gente que todo el tiempo está buscando que lo aplaudan, que lo reconozcan, que le digan, porque no puede dárselo él mismo. O sea, Le esas cuesta. son personas que tú no se miran a un espejo a darse, gracias Andrés por lo que haces. No lo hacen. No se sienten Necesitan que lo diga otro. orgullosos de ellos mismos. Importante eso, ¿no? Y aprender a entender que una cosa es una persona que sí tiene amor propio Así es. y otra cosa es una persona que es narcisista. Claro. Mira, yo creo que cuando tú te amas a ti mismo, te respetas, te valoras, te cuidas, pero también no tienes un concepto más alto de ti mismo que el que debes de tener. O sea, yo, por el hecho de creer lo que creo, no significa que los demás estén equivocados, ¿no? Yo creo lo que Yo creo lo creo que y tú creo y verás lo punto. que Sí, crees. ya, pero respeto. Respeto Exactamente, es lo más importante. exactamente. El respeto aquí en un crecimiento personal, como lo es. Muy importante. Mi libertad va hasta donde empieza la libertad del individuo que está al lado mío. Si yo quiero ser libre realmente y operar en una sociedad como la nuestra, yo tengo que entender que yo soy libre hasta donde esté tu libertad. Y eso es respeto. Límites. Son Claro, límites. establecer límites es respeto. Y establecer límites implica en las relaciones amorosas, Todo. personales, Ujú, sociales, claro, porque los límites son hasta donde yo puedo ir, pero hasta donde tú puedes llegar hacia mí. así es. Y por eso es importante una sociedad donde haya leyes que se cumplan. Y cuando yo Darles un respeto las leyes, porque las leyes están creadas para que la sociedad funcione bien, eso se llama civilización. total. El concepto de las leyes civiles es lo que genera la Ujú. civilización. Entonces, si yo estoy dentro de una civilización y estructuro mi comportamiento cumpliendo las leyes civiles, pues soy una persona civilizada. Y aquí entra la moral, ¿no? Ah, claro. La moral diferencias la diferenciación entre el bien y el mal. Ujú, ¿Cómo tú entiendes algo que es bueno o malo si no tuvieras moral? así es. Pero hay muchas personas que no creen en la moral. Ay, es que esos son conceptos tan etéreos pero tan reales. Lo que pasa es que cuando tú no crees en la moral, vuelve y juega. Es un principio que no se rompe el principio, sino que te rompes tú. Hablemos de las personas inmorales. Una persona inmoral, ¿cómo la describirías tú? Pues no juzga lo bueno ni lo malo. Pero en acciones. Hay diferentes tipos de moralidad.
Digamos que hay inmoralidad financiera, Terrible. o sea, vive quebrada. Yo siento que aquí entrando en un tema más psicológico, las personas que no tienen moral también pueden llegar a tener un cierto tipo de psicopatía, Sí, ¿no? claro. Un comportamiento Ujú. antisocial. Sí, sí, porque es que la moralidad está ligada a la civilización, al civilismo, a la estructura entre comillas, de sociedad. Entonces, claro, la moralidad está establecida por la sociedad y esa moralidad tiene que ser aceptada. Si usted no lo acepta, pues vuelve psicópata. Claro. Ujú. Porque esa, por ejemplo, una persona un asesino serial, es inmoral Obvio. por el hecho de Claro. romper ese, no estoy respetando tu espacio y respeto tanto que soy capaz hasta De de violentarlo. asesinarte. Claro. ¿Ves? Mira que para que una sociedad funcione correctamente, principios invisibles como la moralidad, como las leyes, que son ideas, ¿sí ves cómo se vuelven realidad? Cuando las escribes les pones nombres, es que es un asesino, Asesino. ¿sí? Y también eso es una palabra que conlleva a muchas Claro, que connotaciones. es un asesino. Ah, un asesino es alguien que destruye la vida de alguien más. Y la Y ese destruye. concepto, que es un concepto de moralidad, se vuelve un hecho, una situación, cuando se le pone nombre, lo que te estaba diciendo al comienzo. Total. Y todas las personas a veces les cuesta mucho entender ese tema, Sí, claro. porque en las ideologías, en la política, en las religiones y hasta en uno mismo, es muy difícil intentar entender que cada quien tiene su base de moralidad, pero que también eso sea en la crianza. Claro, la base fundamental de la estructura moral y de la estructura civilizada es la familia. Yo creo que si, si las ideologías quieren hacerle daño a la sociedad, destruyan las familias. El Porque núcleo, el ese es el núcleo, núcleo que estructura una sociedad. Mira, lo que nos hizo fuerte a nosotros como Occidente y el ataque que está teniendo Occidente actualmente no es otro que entrar en la sociedad, entrar en la célula de la sociedad que es la familia y destruirla. Eso, entrar en los eso es vínculos sí, claro. nucleares. Mira, lo que nos hizo fuertes a la civilización occidental, que en 500 años nos volvimos tan poderosos como lo somos actualmente, fue los principios morales, la ética cristiana. Total. Pero Todo. esa carencia de hace casi 80 años hacia acá, con las filosofías y con todo lo que está haciendo de las ideologías, la woke, y todo lo que tú ya conoces, lo único que está haciendo es dañando la estructura de la familia. Y ojo, porque eso es un ataque geopolítico. No me quiero meter en ese tema, No, esta no no me es quiero tan- meter en geopolítica, pero lo que te puedo decir es que te la voy a resumir en una historia. Los chinos, la civilización china tenía un problema serio con los mongoles ¿Por qué? por tierras. Entonces hicieron la muralla china, pero lo seguían invadiendo. ¿Sabes por qué? ¿Por Porque el qué? problema no era la muralla. El problema era que los mongoles compraban a los guardias que cuidaban la muralla y le seguían abriendo la puerta. El núcleo. Entonces usted puede crear estructuras y puede hacer lo que quiera, pero si usted ataca la moralidad, puede destruir una civilización y eso es lo que está pasando con Occidente. Totalmente, eso es lo que está pasando ahí. El núcleo familiar es la base de todo y la base de cada ser humano. Claro, Y eso yo lo he visto evidenciado en mi práctica. Yo también, yo estudio psicología. súper. Y en el ámbito de los niños, cuando tú ves a su familia destruida, ves al niño destruido. Claro. Ves al niño que somatiza todo lo que Mm, la familia está haciendo. Y en la violencia intrafamiliar, donde el niño es solamente un individuo que está ahí,
pero que está experimentándose como mediador de todos los conflictos que sus padres tienen. Y el niño ahí está formando actitudes violentas que pueden afectarlo a él en un futuro. Sí, Entonces, ¿por qué el niño pelea en clase? Porque estaba evidenciando eso en su casa. claro, Y así pasa con todo. ¿Por qué a ti te educan financieramente? Porque en tu casa te así enseñaron. es. Porque tienes una moralidad, porque tienes una educación, porque tienes un buen corazón, porque en tu casa te enseñaron a ser así. Y parte es tuya, parte es del resto que has vivido, porque no solamente has vivido en tu hogar, Mm. pero en tu casa te enseñaron Sí, es que el valores. fundamento de las creencias o de los pensamientos está en tu contexto. Recuerda que nosotros lo que creemos está ligado a lo que experimentamos y a lo que aprendemos. Las experiencias y el aprendizaje son lo que desarrollan nuestro sistema de creencias. Es muy importante. Y si tu familia está rota, si es de un hogar disfuncional, pues Pues tú también vas a estar roto. por eso yo le digo a la gente siempre que seamos al milagro, manifestemos a Dios en la tierra. Y es importante manifestarlo y también es importante trabajar esto, porque Sí, tus niños son el reflejo de quién van a ser, quién va a ser tu sociedad en el claro, futuro. los niños son los adultos del futuro. Y si tú no sabes para dónde llevarlos, no sabes para dónde llevar la sociedad, no sabes para dónde irte, Mm. tú te vas a morir porque todos nos vamos a morir, como me decía. Pero ¿qué le dejamos a la... Pero ¿qué le dejamos al mundo? Sí, es verdad. Y dicen, y por eso decían, el mundo se va a acabar tal fecha, el mundo se va a acabar en el 2012, porque a veces los seres humanos, nosotros como padres, pues yo no soy madre, pero los seres humanos como padres, nos encargamos tanto de destruir intelectualmente y emocionalmente a un niño, que después cuando grandes los juzgamos de por qué son así. Y en realidad son así por nuestra culpa. Sí, Y puede que tú quieras trabajar esto con tu adolescente que ya creció y está conflictivamente relacionándose mal con las personas, pero este adolescente vivió en un mundo donde todo era violencia y que un psicólogo quiera trabajarlo, no, no va a poder hacerlo si tú no lo ayudas y sí, si lo claro. reprograma. Pero en ese momento él no tiene la capacidad de entender que esos pensamientos y de que todo lo que le rodea y cómo él actúa, lo enfoca en él y no en los demás. Total. Entonces, un niño de 15 años no entiende que él es el futuro. No, él ni siquiera lo entiende ni lo acepta. Porque ellos, no sé, los niños Exactamente. tienen y sobre todo, ellos viven como en una especie de burbuja. Y eso tiene un término psicológico, ahorita se me olvida. Que cuando empiezan a haber traumas y circunstancias se rompe. Y es cuando ellos empiezan a darse cuenta que no son el centro del universo. Que son parte de una sociedad más grande. Y No que sé, pueden o aportar o o ser quitar parte eso. del montón que Ujú. no quiere aportar y que se queda ahí. Por eso es que ahora los jóvenes, cuando los papás no los preparan de la manera adecuada para esa situación, cuando se rompe esa burbuja, es que se me olvidó ahorita el nombre es un comentario un poco suelto, pero tú eres psicólogo, lo vas a investigar y en algún momento lo vas a colocar. Cuando se rompe esa burbuja, los jóvenes que no estén emocionalmente preparados tienden a suicidarse, a coger drogas, a... La verdad es que esta desestabilidad emocional que Mm, todas las personas presentan, o desregulación emocional, un término más científico, sí, se da en base a que no gestionamos bien nuestras así emociones. es. Y las emociones también son base de la creación. Claro, Entonces, si tú no gestionas bien tus emociones, ¿cómo pretendes que vas a crear un mundo en el que tú quieras ser grande? Si tú no te crees grande y por no creerte grande, te guardas las cosas y llega un momento en el que explotas y dices, pero ¿por qué? ¿Pero por qué el niño reacciona así? mm, Además, en la crianza también a veces critican mucho de por qué ya no se da la crianza con violencia. ah, Y es por el hecho de que tú para qué vas a violentar a alguien que quieres llegar a que sea muy grande. No se trata de que no lo eduques bien, tú lo puedes educar de muchas maneras, sí, claro. pero pegándole, Mm, mm. maltratándolo, no vas a lograr que él sea grande, vas a lograr que él asuma esos mismos comportamientos más adelante. Hay un concepto que yo estuve leyendo o escuchando mm, de una historiadora muy famosa en Colombia. Se llama,
se me fue el nombre de esta historiadora. Bueno, no importa el nombre. Pero ella explica de que por qué los latinos somos tan violentos. Y ella dice que históricamente hablando, hay unas cosas enraizadas en nosotros porque llegaron los españoles, nos conquistaron. En la mayoría de los casos fue violación, fue violentación. Entonces eso generó. Ahora uno mira a los estadounidenses que no fueron conquistados, sino fueron colonizados, porque son diferentes. Mira, yo estaba en la frontera de Estados Unidos, yo estaba en la frontera de Estados Unidos con México, en San Diego, California, y aquí queda abajo Tijuana. Es la misma tierra porque está separada por un muro, Pero culturalmente es diferente. pero la cultura, tú estás en Estados Unidos, todo está limpio, organizado, y pasas, o sea, estamos hablando de 1 kilómetro, 2 kilómetros, inmediatamente tú te sientes en Suacha. Dios, Increíble, es diferente. porque la cultura, el rechazo, la violencia, la estructura, Diana Uribe se llama. Diana Uribe, sí, Me encanta escuchado. ella porque ella explica y dice que nosotros los latinos somos tan violentos única y exclusivamente por la forma como fuimos Conquistados. conquistados. Y por eso ella se opone a la guerra, se opone a la violencia, dice no, guerra no, 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 tiene que haber otra forma de negociar y es verdad. Y los latinos también escuché mucho que Colombia y Latinoamérica es un país donde es muy, o sea, es muy vacío afectivamente Claro, por ese hecho, porque mucha gente se volvió muy evitativa del afecto por la violencia. claro, Y es que los seres humanos tendemos a tener miedo a que nos hagan daño y por eso es que evitamos muchas cosas, pero ese no es el camino. no, Y eso hace que no crezcamos, que no seamos una comunidad. Y, o sea, si tú te das cuenta, en Bogotá también se evidencia mucho eso. sí, Digamos, en Soacha, en Bosa, en esos lugares hay mucha violencia. ujú, Y ahí es donde las familias son más disfuncionales. Y no estoy diciendo que en el norte, o sea, que en Chapinero Alto no hayan familias disfuncionales, porque en todo lado las hay. Pero la manera en que se crearon es ujú. diferente. Sí, lo que pasa es que el hecho de gestionar las emociones hace que uno se vuelva más civilizado. Y la civilización hace que usted entienda que no hay que necesitar, no se necesita violencia, se puede educar de una manera diferente, lo que estamos hablando de crear una cultura de un lenguaje correcto, un pensamiento correcto. Eso hace toda la diferencia. Y aquí hablamos mucho de la vulnerabilidad, ¿no? Ujú. Pensamos que por gestionar las emociones nos No, volvemos vulnerables y no es así. Y la vulnerabilidad es necesaria. sí, claro. Y yo siento que a veces en este contexto, en un contexto donde la gente y la cultura ha sido muy machista, a los hombres no los dejan ser Sí, vulnerables. claro, los hombres no lloran. Los hombres no lloran, los hombres tienen que Nah, ser ya no estoy de acuerdo con eso. fuertes y no es así, son seres humanos. Sí, lo que pasa es que cuando usted construye una, una conciencia espiritual, usted entiende que usted es espíritu, es alma, es cuerpo. Y el espíritu es lo que se conecta con el espíritu superior, con Dios, como le quieras llamar. Ahí está el instinto, ahí está la fe, ahí está la esperanza. El alma es emocional, ¿de acuerdo? Y pues el cuerpo es donde vienen esos otros dos elementos. Entonces, claro que tú tienes que llorar, porque si no lloras, te llenas De ira. de ira, de resentimiento y eso en algún momento va a explotar. Y Y usualmente explota de la manera inadecuada. muchas Entonces yo le digo veces. a la gente, mi hijo Benjamín tiene 2 años y medio, si yo lo veo que él llora, pues déjelo llorar un poquito porque necesita soltar, como está aprendiendo a madurar sus emociones, porque se frustra. Yo no lo voy a pegar por llorar. Y la tendencia a la frustración, ¿no? Ujú. El cuento de mi mamá dice, y si llora, más duro le doy. No, pero ¿cómo le ocurre? En Eso serio. no se hace. Pero bueno, o sea, yo siento que la mente humana y nosotros como sociedad hemos evolucionado mucho en el hecho de entender que tenemos que aprender a que la emocionalidad y la vulnerabilidad no es un